Hola hermanas, muy buenas tardes. Vamos hoy a estudiar una clase muy interesante. Y bueno, antes de orar, recuerden tener en su mesa su Biblia, su libreta, su lapicito, su cafecito. Tómate un tiempo. Puedes escucharla mientras haces otra cosa, pero es bueno tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, escribir y poner ahí pues tus dudas, preguntas, lo que sea, y pues puedes escribirme a mi WhatsApp, hablarme por teléfono, preguntarle al pastor, lo que sea. Vamos a estudiar la palabra de Dios ahorita. Y antes de estudiar, pues vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere decir, ¿va? Vamos a orar. Dios, muchas gracias por permitirme, Señor, hablar a mis hermanas de la iglesia. Te ruego, Dios, hables a través de mí y que tu Espíritu Santo, Señor, me haga decir lo que tú quieres, Señor. Que pueda enseñar la palabra de Dios y también, Dios, que mis hermanas, la persona que escuche esta clase, pueda ser bendecida y edificada, Señor, por favor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, ya les había mandado un mensajito que me contestaran una pregunta. Algunas sí lo hicieron, otras no lo hicieron, pero espero que se hayan puesto a pensar. La pregunta era, ¿qué entienden ustedes por andar en el Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante. A veces creemos que ya entendemos de qué se trata, pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo definir eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, eso es lo importante, más de lo que pensemos nosotros. Primero que nada, la llenura del Espíritu y andar en el Espíritu no son lo mismo, pero sí van muy ligadas. Pero no precisamente son lo mismo. Pero primero quiero hablar de una cosa. Está la llenura del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, pero quiero hablar de la recepción del Espíritu Santo, que es una cosa totalmente diferente e independiente y que solo ocurre una vez y que eso no depende de nosotros, depende solamente de Dios. Cuando tú recibes al Espíritu Santo es cuando Dios hace una obra en tu corazón de fe para que creas en el Evangelio. Mira, el Señor Jesús cuando vino y empezó a predicar aquí a las personas, a nosotros, Él dijo algo en Marcos 1, versículo 15, y dice así: el Señor Jesús, cuando fue encarcelado Juan, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Otra vez, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y Jesús pide dos cosas. Una, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cuáles dos cosas? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ya hemos hablado mucho, el pastor ha predicado mucho acerca de qué es el Evangelio, y siempre tenemos que estar recordando qué es el Evangelio. No es algo que es, eso es para principiantes, para los que apenas vienen a la iglesia. No, el Evangelio es algo tan hermoso y tan difícil de comprender al 100 que no lo vamos a terminar de estudiar nunca, y es la base de nuestra fe. Y en Corintios capítulo 15, del 1 al 5 al 4, pero vamos a leer del 3 y 4 nada más ahorita, te dice bien clarito y en pocas palabras qué es el Evangelio. El Evangelio es, dice aquí Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Mira, en el versículo 1 dice: os demás os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el que recibiste y que en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió y resucitó al tercer día
para pagar nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra y empezó a predicar, Él dijo, ya se cumplió el tiempo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, hagan dos cosas, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues que Cristo murió para el perdón de mis pecados. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Nadie más lo hace, solo Él. No necesito a nadie más para llegar al Padre, sino a través de Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio. Ahora, cuando tú crees, cuando tú escuchas el Evangelio y lo crees de verdad en tu corazón, entonces el Espíritu Santo viene y te sella tu corazón y viene a morar en ti. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es la condición? Oír, creer en el Evangelio, ser sellado por el Espíritu Santo. Esa es lo que sucede con nosotros cuando tú y yo creemos en el Evangelio para salvación. Entonces, la recepción del Espíritu Santo es solo un evento cuando tú creíste en el Evangelio. Cuando tú escuchaste, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, creíste en el Evangelio, dijiste, sí Señor, yo sé quién eres, te creo, eres mi Salvador, perdona mis pecados y caminas de aquí en adelante con Cristo. Entonces, la recepción del Espíritu Santo es una vez. Y en ninguna parte en la Biblia dice que tienes que hacer maravillas o alguna manifestación, como se llame, para que la gente vea que tú recibiste al Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Dice que esto pasa así, el Espíritu Santo viene y te sella y entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. Obviamente tienen que cambiar las cosas. Tú te encontraste con Cristo, te arrepentiste y caminas hacia un lado diferente, obviamente tu vida tiene que cambiar. Pero no dice la Biblia que tengas que hacer alguna obra, alguna manifestación, ¿verdad? De eso. Vamos a leer Romanos 8:9. Búscale ahí en tu Biblia, por favor, Romanos 8:9. Siempre ten tu Biblia para estar buscando y leyendo la palabra de Dios y cada vez la vas a ir manejando mejor. Romanos 8:9, vamos a ver qué dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, debes asegurarte de que tú has creído en el Evangelio de la palabra de Dios, en el verdadero Evangelio, en el Dios verdadero. Debes asegurarte. Y el Espíritu Santo es el que viene a morar en ti. Y dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si es que de verdad creíste, de verdad. Busca Primera de Corintios 6, por favor. Está ahí adelantito. Primera de Corintios 6. Ok, aquí ya lo tengo, 6. Y vamos a leer 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí nos vuelve a explicar otra vez el apóstol Pablo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nos exhorta a vivir en santidad porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo. Y dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de Jesús, Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y me recordé ahorita Juan 3:16 que dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo.
Y eso es un precio a pagar. Y Él derramó toda su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, entonces glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. O sea, mi cuerpo es de Dios. Él pagó por mi alma y entonces yo soy toda de Él, no nada más mi espíritu que ha creído, sino pues todita, ¿no? Hasta en mi cuerpo. Entonces debo glorificar a Dios. Entonces, la recepción del Espíritu Santo es un evento, sucede una vez, depende de Dios. Dios pone el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Vienes a ser templo del Espíritu Santo cuando escuchas, crees en el Evangelio de salvación. Y el Espíritu Santo viene y te sella y eres propiedad de Dios. Hay muchísimo que hablar de esto, pero vámonos al otro punto, porque si no, esta clase va a ser muy larga. Si tienes alguna duda, por favor, algún comentario, por favor, mándamelo a mi WhatsApp personal y platicamos y leemos y buscamos más versículos para la duda que tengas. Bueno, a ver, pon mucha atención ahora. Vamos a hablar ahora de la llenura del Espíritu Santo, que va de la mano con el andar en el Espíritu. Ok, la llenura del Espíritu Santo es una rendición completa a Dios, a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en el creyente realizando todas sus actividades. Lo que pasa es que a veces no hay una condición en mi vida para que el Espíritu Santo esté haciendo sus actividades y por lo tanto yo no soy llena del Espíritu Santo. Vamos a hablar más de esto. Tú ya eres hija de Dios y tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Él siempre está contigo y el Espíritu Santo tiene una obra en ti que hacer. Entonces el Espíritu Santo, hay muchísimos versículos que hablan de que Él nos consuela, Él nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio, Él también nos convence, intercede por nosotros, hace muchas obras el Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros no estamos rendidos completamente a Dios, entonces nuestra vida no va a tener la condición necesaria para que esa llenura del Espíritu Santo sea adecuada. Por ejemplo, no nos queremos someter a Dios en todo lo que Él nos pide. Someter nuestra vida completamente al Espíritu Santo. Nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras pasiones y estar sometidos a Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una rendición tuya para que el Espíritu Santo pueda llenarte y tú puedas hacer lo que Dios te está pidiendo. Entonces, conforme tú te vas rindiendo a Dios, entonces el Espíritu Santo te va llenando más. No es que no esté ahí, Él está ahí completamente, 100%, pero nosotros le impedimos a veces con nuestras cosas hacer los trabajos que Él hace. Por ejemplo, dice la Biblia que Él nos redarguye de pecado. Entonces yo puedo estar teniendo un pecado, tal vez no escandaloso, pero sí tengo un pecado ahí que lo estoy acurrucando, guardando, escondiendo, justificándome. Y entonces yo ahí lo tengo y no permito que el Espíritu Santo me esté redarguyendo. Pongamos un ejemplo práctico. ¿Qué tal el chisme? Las mujeres tendemos mucho a hablar y a ser chismosas y nos cuesta mucho, y la Biblia habla más del chisme de las mujeres que de los hombres, tal vez porque las mujeres hablamos mucho. Pero que quizás soy chismosa, pero no quiero aceptar eso. Y digo, no, yo no soy chismosa, yo nada más comunico las cosas para que oremos o cosas así. Entonces yo tengo un problema con el chisme y me encanta hablar de otra persona a sus espaldas, sea bueno, sea malo, pero yo ando hable y hable. Ese es chisme. Y yo me puedo resistir a eso y no escuchar la voz del Espíritu Santo que me está diciendo, estás mal, eso es chisme, está mal. Entonces, yo puedo estar impidiendo que su Espíritu Santo haga sus actividades. Ahora, vamos a hablar más adelante de nuestra vida, pero
Ahí en Gálatas, que vamos a verlo más al ratito, en Gálatas está el fruto del Espíritu. No son los frutos, son un fruto. Y ese fruto tiene todas esas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo ese fruto. Pero a veces no se ve, no se nota ese fruto. ¿Por qué? Porque yo no estoy rindiéndome totalmente a Dios y al Espíritu Santo. Entonces esos frutos no se logran ver, porque yo no estoy rindiéndome a Él, no me entrego a que Él me redarguya, que me convenza de pecado. No estoy rindiéndome totalmente al Espíritu Santo. Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo hay 3 cosas. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Ahorita te digo dónde lo dice para que lo apuntes. Y es que está bien interesante todo esto. Pero mira, solo apunta los versículos y ahorita hablamos de eso. Dice la Biblia que no contristes al Espíritu Santo, lo dice en Efesios 4:30. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice que no apagues al Espíritu Santo de Dios. Y en Gálatas 5:16 dice que andes en el Espíritu. Entonces, estas 3 cosas nos ayudan a ser llenas del Espíritu Santo. No contristarlo, no apagarlo y andar en el Espíritu. No contristarlo, no apagarlo y andar en el Espíritu. Esas 3 cosas nos ayudan a ser llenas del Espíritu Santo. Que no es la recepción del Espíritu Santo, eso lo vimos al principio. Esta es la llenura, que se vea que nosotros estamos dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Entonces, abran por favor sus Biblias en Efesios, más adelantito ahí de donde estábamos. Efesios, aquí está. Y vamos a leer Efesios 4:30. Híjole, léanse toda esta carta, está bien, bien bonita. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y al principio del versículo tiene una conjugación, es y no contristéis al Espíritu Santo. Eso nos indica que antes de este versículo pues hay otras cosas, ¿verdad? Y si tú te pones a leer todo el capítulo 4 o desde el versículo 17 dice una nueva vida en Cristo. Entonces está hablando de un montón de cosas que antes hacíamos pero que ahora ya no, porque ya somos hijos de Dios. Y vamos a leer poquito. Por ejemplo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. Gentiles es los que no son judíos, como los otros que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ya no andes como ellos, ya no. Tú ya eres cristiana. Y dice el 18, esas personas tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido, o sea, me pongo a pensar en esa palabra y no sé, me viene a la mente un panteón en la noche todo oscuro y que da miedo y que está sucio. O sea, algo así me viene. Pero habla de tinieblas, entenebrecido. Esas personas tienen así su entendimiento, no entienden nada, está oscuro, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y porque son duros de corazón. Tú ya no andes así. En el versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a su lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y hay una lista muy grande allí. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítate, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renueva el espíritu de tu mente, vístete de un hombre nuevo, creado según Dios para la justicia. Y habla ahí bien bonito Pablo, diciendo, tú ya no eres esa persona, ahora eres una persona nueva, entonces compórtate así, compórtate como una persona nueva. Y dice, por lo cual desechando mentira, habla verdad, ya no seas mentirosa, porque eres miembro una del otro con tus hermanos en Cristo, en la iglesia.
airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Si hurtas, o sea, si robas, pues ya no robes. Y no estamos hablando de robar, fui al banco y llevé una pistola y los asalté. No estamos hablando de eso. Si tú no das el diezmo a Dios, que es lo que pertenece, le estás robando a Dios. Si tú te robas la luz de un diablito, estás robando. Si tú te jalas el megacable de otra persona, te estás robando. Si tú tienes un negocio y no pesas lo que debes pesar, no mides bien lo que debes medir, estás robando. Si eres carero, estás robando. Entonces, no es solamente que robes miles, ¿verdad? Puedes robar un peso y sigues siendo ratero. Entonces dice, si hurtas, pues no hurtes más, sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y así da una lista. Y después llega el 30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo contristas al Espíritu Santo? Pues haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y sigue en el 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Eres amargosita? ¿Enojo? ¿Eres enojona? Nuestros hijos y nuestros esposos podrían decir eso. Pueden hablar de nosotros, ¿verdad? Ira, gritería, maledicencia, malicia, antes ser buenos unos con otros. Entonces, ahí habla todo eso. También en el capítulo 5 habla de andar como hijos de luz y también habla de cómo debemos comportarnos. Entonces, estas cosas contristan al Espíritu Santo y dice que no debemos hacerlo. En Primera de Tesalonicenses, vayan a Primera Tesalonicenses 1, 5, 19. Colosenses. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice, es un versículo muy pequeño, dice, no apaguéis al Espíritu. Y está con mayúsculas, habla del Espíritu de Dios. Pero si tú hablas otra vez, si tú lees otra vez, habla de muchas cosas. Entre ellas, en el versículo 4 está hablando de la venida del Señor. Que el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche. Y que estés velando y orando. Y está hablando de comportamientos que debes tener. Aquí te está diciendo que, por ejemplo, en el 13, que tengas en mucha estima y amor por causa de tu obra entre vosotros. También ruega a los hermanos que amonesten a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes, que no pague mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Y entonces también dice en el 19, no apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. ¿Con qué? Pues con tu vida, con tus pecados, con lo que haces, con lo que dejas de hacer que Dios te está pidiendo. No lo apagues. No apagues al Espíritu. Mira, el Espíritu Santo te redarguye. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, ve a la iglesia, no estés pecando, no seas chismosa, guarda tu diezmo, respeta a tu esposo, ama a tus hijos. El Espíritu Santo te va a estar hablando y recordando el texto que leíste, el versículo que memorizaste. El Espíritu Santo es de veras, es hermoso tenerlo. En la mañana oraba y decía, Señor, gracias, entiendo más, o sea, lo entiendo, pero cada vez que estudias la palabra de Dios entiendes más cosas. Pero el Señor Jesús les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Jesús sabía lo que iba a venir. Por eso Él dice, les conviene que me vaya, porque ahora el Espíritu Santo va a estar dentro de cada creyente, morando ahí. Entonces, es una obra increíble la que hace el Espíritu Santo. Entonces no lo apagues, no lo calles. El Espíritu Santo te puede estar diciendo y te dice, pero nos endurecemos de corazón y dejamos de escucharlo, dejamos de entenderlo. Como no leemos, como no oramos y como andamos peque y peque, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una persona, es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, morando en nosotros. Entonces, cuando estamos
llenándonos de otras cosas que no sea de Dios, no estamos buscando la dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos habla y nosotros no le escuchamos. Acallamos su voz y seguimos nosotros en nuestros delitos y pecados, o más bien haciendo lo que nosotros queremos hacer y no escuchándole. Porque yo creo, al menos en mi vida, y yo creo que así es en la tuya, no sé, me podrás decir, creo que sabemos cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos pecando. Lo sabemos, porque el Espíritu Santo nos lo dice. Aquí el punto es si lo vas a escuchar o no. Si estás viendo una película fea, Dios del Espíritu Santo te dice, eso no está bien. Pero tú decides hacerle caso o no. Él te está diciendo, ve a ver a ese hermano, o te pone en la mente a alguien por el cual tienes que orar, o te despierta en la madrugada sin razón. ¿Por qué te despertó? Pues no sé, pero ponte a orar y el Señor va a hacer algo. Pero el punto es que no apaguemos al Espíritu Santo de Dios con nuestros pecados y las cosas que hacemos o cosas que sabemos que tenemos que hacer y dejamos de hacer. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Está ahí atrasito. Gálatas 5:16. Ok, y aquí vamos al versículo que yo les puse. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y otra vez aquí el apóstol Pablo, después de este versículo, nos da una lista de cosas que son los deseos de la carne. Idolatría, hechicerías, envidias, celos, iras, contiendas y bueno, un montón de cosas. Y después nos compara esas cosas con el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabes qué quiere decir que contra tales cosas no hay ley? Pues que nadie te va a meter a la cárcel porque, ay, es que esa persona es bien amorosa, vamos a meterla a la cárcel. Es bien bondadosa, le ayuda mucho a la gente, tiene mucha templanza y paz, vamos a demandarlo. No hay ley, eso no hay medida. Tú puedes hacer lo que quieras con este fruto del Espíritu Santo, ¿no? Si lo tienes. Entonces, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, estamos viendo que para tener una total llenura del Espíritu Santo hay que hacer tres cosas. No contristar al Espíritu, no apagar al Espíritu y andar en el Espíritu. Y mira, quiero que entiendas esto. Una persona no puede mantener no puede mantener un andar en cosas de Cristo por sí mismo. Un seguidor y discípulo de Cristo, sí. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. O sea, no cualquier persona. Si tú le hablas a una persona que es tu amigo, tu familiar, y le dices, es que no contristes al Espíritu, no lo apagues, mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello, perdona, ama, anímate, no puede, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Tiene que venir al arrepentimiento, a la fe en el Evangelio, que el Espíritu Santo la selle, entonces ya va a tener al Espíritu de Dios y entonces puede tener un andar en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene, permanece en nosotros, vive en nosotros y entonces así podemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa depender del Espíritu, o sea, depender. Es muy similar a lo que yo te decía aquí, que es llenura, que es rendición al Espíritu Santo. Por eso te digo, no son lo mismo, pero van bien de la mano. Me rindo al Espíritu Santo y dependo de Él. Entonces, andar en el Espíritu es depender de Él. Cuando estaba preparando el estudio me imaginaba un puente. Yo voy en el puente y yo dependo del puente. Yo no sé si el puente está roto, viejo, si hay un hoyo adelante.
abajo hay un precipicio, pero yo voy dependiendo del puente, porque confío en el puente. Entonces, así entiendo el andar en el Espíritu, depender. Y andar primero es un imperativo. Aquí Pablo dice, digo pues andad. Es un imperativo. No es una, se me olvidó ahorita la palabra, no es pues si quieres, no es así, es un imperativo, hazlo. Y también es una acción continua, no es algo que hiciste ahorita y ya, ¿no? Por ejemplo, la recepción del Espíritu Santo fue un evento, una cosa que pasó una sola vez, pero el andar en el Espíritu es una acción continua. Una acción continua. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Depender del Espíritu. Depender del Espíritu totalmente. No solo son pasos a seguir, sino una entrega constante personal. O sea, yo decido, yo me entrego al Espíritu Santo, confío en Él y es constante. Es constante, chicas. Yo sé que hay días más buenos que otros, estamos más animados que otros, pero aunque sea un día malo, yo sigo confiando en el Espíritu Santo. Aunque no esté muy contenta en ese día, yo sigo confiando. Aunque tenga un problemón, yo sigo confiando. Entonces, es una entrega constante personal al Espíritu con la confianza que Él nos sostendrá siempre. Por eso imaginé un puente. Él me va a sostener. Es el Espíritu Santo de Dios. Yo confío en Él, voy. El precipicio está abajo, pero yo dependo del Espíritu Santo y estoy rendida completamente al Espíritu Santo. Entonces, andar es un imperativo, es una acción continua y también el andar implica un progreso, ¿verdad? O sea, no puedes estar en el mismo lugar. Confías, dependes de Él, lo haces porque es un imperativo y es una acción continua, avanzando, caminando, por lo tanto debe haber un progreso. Entonces, pues a medida que el creyente, pues a medida, ¿dónde está? Perdón, me distraje un rato. Pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras y crece en su vida espiritual. Entonces, a medida que tú estás sometida y en control del Espíritu Santo, entonces tú vas a tener la suficiente fuerza para ser obediente a las cosas que te dice la palabra de Dios. Eso es lo que te da la fuerza para obedecer lo que Dios te dice. No es al revés, es decir, pues primero voy a arreglar mi vida. Hemos escuchado eso muchas veces, que déjame arreglar mi vida, componer unas cosas y entonces me acerco a Dios. Lo hemos escuchado varias veces, mi esposo y yo. Pero eso no se va a poder, porque el único que te da la fuerza para obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús nos decía, les conviene que yo me vaya, vendrá el Consolador, Él va a morar en ustedes, va a ser su habitación. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos anima, nos exhorta, nos intercede por nosotros, ora por nosotros, nos ayuda a orar como debemos, pero todo depende de mi andar y de mi llenura del Espíritu Santo, para yo poder tener la fuerza para obedecer. Entonces, no sé si a ti te ha pasado que conoces hermanos cristianos que tú dices, wow, qué padre. O sea, enseña muy bonito, canta muy bonito, habla muy bonito. Tiene un problemón y yo le veo gozoso. Siempre tiene palabras de Dios para mí. Me anima mucho estar con esa persona. Y quisiera ser como esa persona cuando sea grande. Es como algo inalcanzable, ¿no? Híjole, esa hermanita es genial y, ojalá algún día yo llegue a estar. Pero no es que vaya a llegar yo a la sabiduría de la hermana cuando ya tengo 80. No es eso. Yo he conocido gente muy chica que es muy madura espiritualmente. Y he conocido gente de años en Cristo que dices, pues nomás está verde y no madura. Pero depende de esto. No es algo inalcanzable, ¿sí me entiendes? Pero depende de ti, de tu andar en Cristo, de tu andar y de tu dependencia del Espíritu Santo. De ti depende,
Si voy a andar en el Espíritu Santo es una acción, lo voy a hacer. Y es algo permanente, o sea, tengo que ir creciendo y también implica progreso. Entonces, después del tiempo tú vas a ver que ya fuiste, que ya estás siendo más madura, que ya no te cuesta obedecer, que no, o sea, sí tengo problemas, pero estoy tranquila, confío en que Dios me va a ayudar, sé que Dios me va a ayudar. Sé que tengo que educar a mis hijos, sé que tengo que respetar a mi esposo, no me cuesta dar mis diezmos y mis ofrendas, porque todo viene de Dios, no, no me importa esas cosas. Sé que el Señor ya viene, voy a vivir en santidad, porque eso me lo está pidiendo Dios. Ahora, mira, muchas de las cosas que Dios nos pide, Él sabía que nosotros solos no podíamos hacerlo, necesitábamos de Él. Y por eso nos dejó a su Espíritu Santo y por eso somos capaces de hacer todo lo que Dios nos dice. Ejemplo, Dios te dice, perdona. Híjole, qué duro es perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? Es muy duro. Y no podemos solas. Necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude a ir perdonando y perdonar y se logra hacerlo. Pero es con la ayuda del Espíritu Santo. Dios también te dice, sed santos porque yo soy santo. Y tú dices, ¿cómo voy a ser santo como Dios? Pues en primera es igual, es un imperativo, sed santos porque yo soy santo. Y si Dios te está pidiendo algo es porque sabe que lo puedes hacer, no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Pero eso se puede hacer con la llenura y con el andar en el Espíritu Santo. Hay una versión de las Américas que me gustó cómo lo puso porque puedo entender un poquito más esto. Dice de este versículo de Gálatas 5:16, creo que es la versión de las Américas, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, si tú estás en el Espíritu, entonces esas cosas de la carne no las vas a hacer. No las vas a hacer, no es algo que vaya a ser muy difícil para ti hacerlo. O sea, y tentaciones hay, o sea, todos vamos a tener tentaciones, pero es algo que vas a poder vencer. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales te amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sopas, está bien bueno Está muy claro y muy directo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, pero pues yo no soy bruja, yo no soy hechicera, yo no soy idólatra. ¿De verdad no eres idólatra? O sea, pongámonos a pensar. ¿De verdad no somos idólatras? ¿Con la televisión o con el celular no somos idólatras? Si algo está antes que Dios, es idolatría. Así sea tu marido, tus hijos, tu tele, tu celular, tu trabajo, lo que sea. ¿No somos idólatras, de verdad? Adulterios, porque el adulterio no nada más es el acto, ¿verdad? Es también tu pensamiento. Fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades. ¿A poco eres amigo de todo el mundo? ¿No tendrás una enemistad por allí? Pleitos, ¿qué trae pleitos? ¿Cómo son los pleitos en tu casa? ¿Qué tal con eso? En tu familia, las contiendas, las disensiones, las herejías. No nos hemos puesto a pensar en muchas cosas de esas, ¿verdad? Envidias, homicidios. Y la Biblia, ahorita me acordé que la Biblia dice que si tú llamas necio a tu hermano ya eres culpable de homicidio. Híjole, pero el apóstol Pablo aquí nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. No practiques esas cosas. Idolatría, hechicería, enemistad, no las practiques. Mira, no es lo mismo que yo tenga una enemistad y me peleé con ella y yo me arrepienta y diga, Señor, perdóname y ayúdame a perdonarla porque me hizo algo que me enojé y por eso tengo enemistad con esa persona, a que vivas en eso. ¿Sí me explico? Dice que los que practican tales cosas.
no heredarán el reino. Entonces, la persona que practica todas estas cosas, que vive haciéndolas, no es un cristiano. Entonces, si tú ya eres cristiano y estás batallando con eso, el Espíritu Santo te ayuda a no hacer eso. Por eso dice en el versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Como hemos estudiado, es depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Ese es andar. Y andar es un imperativo que tengo que hacer, es una acción continua, y como una acción obviamente implica un progreso. Y eso me va a llevar a una obediencia a las Escrituras, porque he crecido en mi vida espiritual y entonces tengo el poder, la madurez, la entereza para poder cumplir lo que Dios me dice. En todos los aspectos, todos los aspectos. Que tienes que obedecer a tu esposo, sí, que tienes que, sí, todo, incluso, y de veras, por favor, hermana, comparte tu fe. Comparte tu fe. Tú no eres una cristiana de la secreta, que nadie sepa. Eres hija de Dios y tienes que compartir tu fe. Y más en estos momentos, en estos tiempos en que sabemos que el Señor Jesús ya no tarda en venir. Comparte tu fe con tus hijos, con tu esposo, con la vecina con la que Dios te ponga enfrente. Comparte tu fe. No tienes que ser una teóloga para que tú le compartas tu fe y que le digas a esa persona, Dios hizo esto en mí. Te invito a la iglesia, nos reunimos el domingo a las 11, te invito a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios porque Dios te ama mucho. El Señor Jesús murió por ti y resucitó al tercer día para pagar tus pecados. Te invito porque el Señor Jesús me ha perdonado y me ha hecho una persona nueva. No es difícil, pero como no lo tenemos por costumbre, nos cuesta. No sabemos por dónde entrarle, pero el Espíritu Santo te ayuda a cumplir lo que Dios te dice. Y Dios te dice que tienes que compartir tu fe también, entre obviamente muchas otras cosas, ¿no? Entonces dice, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y la carne, hermana, no es nada más la carne física. Obviamente es tu mente, es tu voluntad y son tus emociones. Es tu mente, tu voluntad, tus emociones, todo tu ser. Es porque a veces no hago las cosas en la carne, pero las estoy pensando. Y son deseos malos, o pensamientos malos, o voluntad mala, o emociones malas. Esas las controla el Espíritu Santo y me ayuda a no caer en eso. Entonces, andar en el Espíritu es depender del Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, entonces no vamos a contristar al Espíritu, no apagamos al Espíritu, entonces somos llenas del Espíritu. Y si soy llena del Espíritu, entonces puedo hacer todo lo que Dios me pide. Y vamos a tener poder para vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivir una vida santa y eso solamente nos los da el Espíritu Santo. Y ya por último quiero decirte que aprendí también que para servir a Dios tienes que ser llena del Espíritu Santo. Si tú dices, ay, a lo mejor Dios te está diciendo, pues ya sirve en la iglesia, hay muchísimas necesidades en la iglesia y necesitamos obreros. Y tienes que ser llena del Espíritu Santo para que ministres en la iglesia, para que trabajes. En muchísimas cosas. Hay que compartir, hay que hacer obra social, hay que cantar, hay que venir a arreglar la iglesia. Hay que hacer muchas cosas para el Señor. Él lo quiere hacer. Pero para servir a Dios hay que estar llenas del Espíritu Santo. A Dios no le sirve cualquiera. A Dios le sirve a alguien que le ama, que le busca, que quiere vivir en santidad, que está comprometido con Dios, que depende del Espíritu Santo. Eso es servir porque es un privilegio servir a Dios. Y para servir a Dios tienes que estar llena del Espíritu Santo. Entonces, pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que podamos nosotras depender, confiar en el Espíritu Santo, que nuestra vida no contriste al Espíritu Santo, ni apague el Espíritu Santo, para que yo pueda ser llena del Espíritu Santo y entonces tener poder para cumplir lo que Dios me pide y para tener una vida en santidad. Vamos a orar.
Señor Jesús, te pido por cada mujer que está escuchando este mensaje. No sé qué día lo van a oír, no sé a qué hora lo van a oír, pero en el nombre de Cristo te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos humille ante ti, Señor. Perdónanos si hemos entristecido al Espíritu Santo, si lo hemos callado, si lo hemos contristado, si hemos apagado al Espíritu. Perdónanos, Señor. Queremos, Dios, depender del Espíritu Santo totalmente, no contristarlo, no apagarlo y ser llenas de tu Espíritu Santo para vivir en santidad, para tener poder para vivir en santidad y cumplir lo que tú quieres que hagamos, Dios. Porque cada tarea es difícil, como esposas, como madres, como hijas tuyas, como vivir en este mundo, como cumplir tus mandamientos es difícil, pero contigo, Señor Jesús, por delante y con tu Espíritu Santo ayudándonos, claro que no es imposible, Señor. Todo es posible, Dios, cuando nosotras nos dejamos guiar por ti, Señor. Muchas gracias. Te bendigo, te alabo y te esperamos, Señor Jesús. Ven pronto, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana, por escuchar esta clase. Nos vemos la próxima y pues me da gusto poder ver, bueno, no te veo yo, tú me ves a mí, pero me da gusto poder platicar contigo, aunque sea así por las redes sociales. Dios te bendiga y ojalá nos veamos todas este domingo en la iglesia. Adiós.